¿Cómo le hacemos? El tema es para no tener un gobierno de cuates. Ya decía el Conrado ahorita en Twitter, es imposible. Pero, a ver, no queremos caer en el cuatismo del panismo, maestro, en donde Claro. se convirtió, acuérdate lo que decían, mis amigos son mi debilidad. Frase épica. Épica, que yo se la saqué, me acuerdo, yo le pregunté a Guillermo Padres en enero del 2013, le dije, a ver, ¿por qué, cómo es posible que está fulanito y fulanito? No es personal, yo sané, yo asumí mis errores, los de ellos, pero yo le dije, ¿cómo es posible que hay gente que está cuestionada, gobernador, y sigue ahí? Pues sí, son mi debilidad, mis amigos, dijo. Tracas, se convirtió en una fase épica. En el sexenio de Claudio Pavlovich, pues vimos también la simulación Sí, claro. y una fábrica de delitos de un fracaso institucional. Ahí fue un fracaso institucional Ujú. del combate a la corrupción. Sí, así es. Con el panismo igual. Ujú. Es decir, a ver, los últimos dos sexenios que nos han marcado tanto, porque podemos ir hasta Beltrón en la forma de, pero a ver, aquí estamos viendo, el gobernador casi lo defiende a Rodolfo Castro, Sí. diciendo que lo que le debe es, ¿qué le debemos a ese? A ver, primero no debió haber tomado protesta. A empezar se le pagó cada quincena, no le damos. Punto, exactamente. Ya, dejémoslo ahí. Debió haber renunciado hace mucho. Tan el error, mire usted en el Twitter, si podemos poner el Twitter de Rodolfo Castro, cómo es que se apoyó en lo que dijo el gobernador para renunciar. O sea, el Estado arropando a alguien procesado y vinculado a proceso, en donde el gobernador dice, no, es que estar vinculado a proceso, estar vinculado a proceso es que puede ser culpable o no, Hay sentenciado. indicios para que una persona entre un juicio, eso significa. ¿Qué es eso? Ujú. ¿Qué mensaje le estás dando a los demás funcionarios? Y criticar, es decir, los gobiernos ganan porque se supone Ujú. que el ciudadano elige lo que ya no quiere. Y mire usted el Twitter, tiene por ahí el Rodolfo Castro, si no ahorita lo ponemos. El Estado en sí, el funcionario encima del Estado. ¿Qué le debemos a alguien que no tiene ni arraigo en Sonora? ¡Nada! Que se vaya él y todos los que siguen. ¿Cómo evitar un gobierno de... Ahí está, mira. Buen día, hoy he presentado la renuncia al gobernador. Pues, ¿quién es este? Hoy he presentado la renuncia al gobernador como jefe de oficina para enfrentar un proceso jurídico de un proyecto como exfuncionario en el estado de Baja California. Ya hace un hilo. Adelante. Con la imagen del gobernador, el cual tendrá un cauce que lleve a la verdad de actuación honesta y comprometida de uno en el servicio público y con el video del gobernador. Agradezco la confianza del gobernador para colaborar en su proyecto y en el cual desde la trinchera que me toque estaré siempre dispuesto a apoyar. No, señor, bye bye. Bueno, y si te contrata otra vez el gobernador, se va a ver más mal otra vez el gobernador. El Estado defendiendo a esta persona. A ver, disculpen, pero yo no había visto esto. Y no es error de comunicación, no. Es error del gobernador. ¿Cómo evitar que no tengamos un gobierno de cuates otra vez? Sol Ángel. Bueno, me la pones muy difícil ahora sí, Luis Alberto, No, con no, esta introducción, difícil pero no imposible, déjame decirte, porque no importa el énfasis en que se le dé, a ver, como diría Dan Augusto, una golondrina no hace la primavera. Entiendo que sí estiraron demasiado la liga para que se presentara la renuncia, sin embargo, sigue estando, digamos, privilegiándose la presunción de inocencia. Estar vinculado al proceso, como lo dijo Conrado y a quienes nos escuchan, significa que hay elementos suficientes para llevarte, ¿no?, al proceso. Sin embargo, no significa que seas culpable, ¿no? Está esta parte de que puedes ser inocente. Entonces, creo que el hecho de decir, a mí me parece de mal gusto que Rodolfo Castro haya tomado el video y lo haya expuesto así, no era necesario, ya el gobernador Exacto. lo hizo, porque lo que sí hizo el gobernador es darle una salida justa, es que no se viera tan Digna, mal, ¿no? digna, digámoslo así, porque evidentemente él no renunció, evidentemente le pidieron la bola, ¿no? Creo que esto es muy obvio y, digamos, simplemente como tú lo decías muy bien ayer, Luis Alberto, a ver, hay el gobierno de cuates, de cuatachos, es cuando decimos que están por encima mis amigos antes que la gobernabilidad de un proyecto. Ahora, de amigos, todos son amigos. Hay compromisos que se hicieron en campaña. La pregunta es si el gobernador tiene y privilegió un gobierno de cuates. Yo te puedo decir aquí que no es así, que tan no lo es, que privilegió perfiles académicos, que privilegió que cuando se nombró el gabinete todos nos quedamos con la boca abierta porque no creíamos lo que estábamos viendo en la asignación, digo, un secretario de gobierno, nunca nos esperábamos a María Dolores del Río ahí, no necesariamente a un académico que es Álvaro Bracamonte, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de la pregunta si el gobernador tiene un gobierno de cuates en este momento, la pregunta es no. Ahora,
que Rodolfo Castro esté vinculado a proceso, me parece, tal vez sí que estiraron mucho la liga, eso sí lo voy a aceptar, sí estiraron mucho la liga, pero a final de cuentas el gobernador en su momento, en cuanto es vinculado a proceso, dice, ok, pues ya te dimos, te pagamos, digámoslo así, lo que se te debía, porque había compromisos, y los compromisos, sépanlo todos, se pagan, los compromisos en campaña se pagan, porque no vas a invitar a tu gabinete a alguien que no se la jugó No, contigo en totalmente, campaña, ¿no? pero no te das a chicharrar con ellos. A ver, Conrado. El problema de fondo cuando hablamos de este tipo de temas es que de pronto queremos meternos a querer tratar de minimizar lo que significa para el sonorense. A ver, el señor ocupaba una oficina importante en Palacio de Gobierno y muchas decisiones pasaron por sus manos. El asunto es qué tan importante es su puesto como para darle esta oportunidad, a pesar de que ya sabíamos desde el año pasado que el señor traía problemas. El asunto no es nuevo, pues también hay que ser honestos. El tema ya traía vigencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en México para justificar los posicionamientos de las personas que ocupan un lugar tan importante sin importar cuál es el trasfondo que traen? O sea, ¿por qué en México le damos plazo a ese tipo de situaciones? Porque te aseguro que si tú vas a pedir trabajo a un medio de comunicación y no llevas tu carta de antecedentes penales, no te dan el trabajo. Hay un doble rasero en México para tratar al político y para tratar al ciudadano. Así es. Y el ciudadano paga el salario del político. Nos guste o no nos guste, con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, nosotros les damos su feriecita. Y les damos bien dinero. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia en la política? ¿Por qué el político tiene esa libertad? Yo entiendo y puedo comprender el juego de la política y del poder político, pero no es suficiente para permitir que esto pase. Y si es suficiente, entonces vamos poniéndonos todas las reglas del juego por igual. Empecemos a eliminar reglas absurdas para contrataciones y para poder tener un trabajo o no tener un trabajo. Pero el gobierno también te piden una carta de no antecedentes penales para trabajar, ¿no? No en los puestos tan elevados necesariamente. Si lo hubieran pedido... Es más, si el señor hubiera hecho todos los exámenes que dijo Guillermo Noriega que se hicieron los funcionarios, él no los hubiera pasado. El hubiera no existe y habría que preguntarle a Y si Guillermo lo Noriega, pasó- porque estás haciendo una afirmación que no conoces realmente, Y ¿no? si lo pasó, entonces Bueno, es porque su relación política fue más fuerte que el resultado. Como la mayoría de las cartas políticas. Ahora, yo Ti- quisiera resaltar algo nada más en esto, Conrado, que dices. Sí, claro, pero los gobiernos no se hacen a base de periodicazos, ni a base de presiones, ni a base de chismes y de rumorología. Yo creo No, que de aquí expedientes. lo interesante, sí, de expedientes, Que sí, ya existía. ¿no? Pero a mí me parece importante resaltar que al menos tenemos un gobernador que no cede ante las presiones y que cuando se toma la decisión la tomó porque él Pero eso no es quiso una presión, y Sol. en un contexto determinado, no de inicio, no porque alguien sacó una columna, no porque alguien le está diciendo que tienes que correr a determinado Pero si- funcionario. Pues si- imagínate no, dónde no, vamos no. a quedar A ver, me queda como claro. gobierno, ¿no? Pero no te están presionando, te están poniendo los elementos para decir que hay un procedimiento en otro estado de un funcionario importante en el gabinete, que además tiene un conflicto ahí que tendría que resolver, porque además uno de los proyectos más importantes del estado es la instalación de un parque fotovoltaico, y es precisamente el tema que trae en broncas este señor. Digo, yo no ensuciaría el proceso de esa forma. Me queda claro, y yo creo que no hay que ser tampoco ingenuos. Hay relaciones políticas y hay compromisos políticos, pero es el Estado por encima del compromiso político. O si no, entonces estamos equivocados de Estado, de concepción de Estado. Si el Estado es lo más importante, pues los compromisos a un ladito y le seguimos trabajando por el Estado. Y ciertamente hay que reconocer aquí algo. No está allá. Así es. Es decir, en otros sexenios, el gobierno de Cuates, lo que decíamos, Sol, cómo evitarlo, es exactamente de que si hay otros que se vayan. Con el panismo no se fueron. Con el prismo tampoco. Y siguen protegidos todavía, algunos. No, y Es algunos decir, con notarías y todo, ¿no? no, También, exacto, por eso te digo, y O sea siguen que- protegidos por el pacto. Ahí está. Por eso queremos que no ocurra lo mismo. O sea, nosotros como periodistas debemos de subir y decir, estamos para eso. Digo, al gobernador se le reconoce lo bueno y se le va a seguir haciendo, pero no podemos pasarle en este espacio, en este medio de comunicación, las cosas que están mal, ni lo haremos. Por eso, decías algo, ibas a hacer algo. Sí, hay que reconocer, Sí, hay que reconocer que ¿cierto? se fue, que ya no Se está. fue. Digo, punto ya. Muy mala salida, rudez, muy accidentado mensaje de comunicación que el gobernador absorbiera Sí. el golpe. El gobernador está absorbiendo el golpe y todavía él se da el lujo de ponerlo en Twitter, no tener los pantaloncitos de tuitear y él decir, me voy por esto y esto otro, y no ven, yo lo reto que venga aquí y una entrevista y nos diga, porque se va sin responder a los A nada, no, A nada. ninguna. Eso es muy, una salida muy a favor de Rodolfo. Claro, mira, también hay que poner el contexto y coincido en algunos puntos de los que mencionan ambos, ¿no? Lo importante es que en el momento en que se vincula al proceso, sale del gabinete, ¿no?
La pregunta es a lo que se tardó mucho, fue demasiado, se alargó. Yo creo que sí, sí fue muy alargado, porque imagínate que tuvieras a diferentes integrantes de tu gabinete y te esperas hasta que los vinculen a proceso para correrlos, pues entiendo en esa disyuntiva, no puedo estar en desacuerdo con ustedes. Sin embargo, a ver, es lo primero que pasa, ya se le pagó, digámoslo, un año de gobierno, le fue bien al señor, ¿no? A mí me parece de muy mal gusto la forma en que él lo manejó, porque lo manejó de manera particular. Ahora, sí habían hablado del tema, Luis Alberto, ya en una conferencia de prensa él había utilizado el micrófono, se le había preguntado, el gobernador le dio el uso de la voz, el señor dijo X o Y cosas, no nada trascendental, tan así que ni siquiera pasó a medios de comunicación. Sin embargo, a mí me parece que es acertado. Ahora, esto es importante. Le va a servir esto al gobierno del estado para saber que no puedes estirar tanto la liga, porque si se hubiera hecho desde el inicio, hubieran evitado, digamos, estos accidentes. Pero creo que va en el camino correcto, el decir, ok, se equivocó, ya está vinculado a proceso, no me vuelve a pasar como gobierno, porque evidentemente sí hay un costo político para el gobierno. Ahora la pregunta, y creo que esto nos interesa a todos, ¿va a volver el señor cuando se termine el proceso? ¿Qué le van a dar? No creo que le den una gabinete, no creo que esté en el gabinete nuevamente, porque sería pues darse un balazo en el pie, pero pues sí estar pendiente, sí va a estar como jefe de asesores, que es una posición pues muy noble y que siempre se les da a aquellos que no quieren ser Haces vistos, una ¿no? pregunta muy pertinente. No debe de volver, porque el gobernador dejó entreabierta esa posibilidad en su audio que pusimos de que no, es que no. El gobernador, ojalá que el gobernador sea autocrítico, y esto junto con lo que declaró de Caborca, no puede declarar así. No puede volver. Si el señor vuelve, entonces pues que devuelvan las entradas, porque todos lo van a hacer. Todos lo van A a mí me hacer. parece que fue tratar de darle esta salida digna. Sin embargo, yo coincido en eso. No, Pero él no debe de innecesario. volver. Pero innecesario. A ver, Conrado. Yo creo que aquí tenemos que poner en perspectiva un punto que luego a los políticos no les gusta mucho el tema, pero vale la pena destacar. ¿Para qué nos sirven? Vamos a hacer una evaluación y vamos a establecer un parámetro y decir, ¿para qué me sirve a mí como sonorense tener una estructura de gobierno de tal calado, con tanta importancia y tanta pomposidad, si mañana se pueden ir por un caso y lo relevamos y se acabó, ¿no? Entonces, creo yo que también esto nos debe servir a los sonorenses y a los mexicanos para entender que el concepto de democracia no es necesariamente seleccionar siempre a todos los mejores, porque podemos tener elegir a un buen gobernador, pero la gente con la que se rodea, pues tenemos casos como este tipo. Y no tendríamos por qué estar cargando con este tipo de casos los sonorenses. Ahora bien, Que es facultad de los gobernadores y los ejecutivos elegir totalmente. a quienes lo van a El asunto es que acompañar en tienen la que elegir tarea. a mucha gente. ¿Para qué elegir a tanta gente con tanto riesgo de tener este tipo de gente? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Para qué queremos un estado tan gigante con el riesgo de tener a personajes que de pronto le van a afectar al gobernador que fue electo democráticamente? Al final el juego se vuelve muy bizarro y es ahí donde yo quisiera nomás encauzar un poquito la plática. Por eso digo que no se puede eliminar un gobierno de cuates, porque los cuates tienen que entrar a llenar los espacios de un estado tan grande. Necesitas muchos cuates, no vas a poder hacer una evaluación de necesitas a tus amigos. Y luego existe la frase, alguien que me cuide las espaldas, porque las decisiones que se toman aquí, y quien te cuida las espaldas tiene una bronca legal. O sea, ¿cómo está el juego? ¿Cómo es que la importancia es tan grande y tan poca al mismo tiempo? Necesitamos replantear qué es lo que estamos haciendo como mexicanos con el tema de los gobiernos. No podemos tener gobiernos tan grandotes con gente con tanta importancia que muy fácilmente relevas porque no pasa nada. A ver, tienes razón. A ver, ibas Bueno, decir- a ver, es que no estás inventando el agua tibia. Digo, la discusión, el debate sobre la parte, el grosor de lo que nos cuesta la democracia, la administración pública, es muy gruesa. Muchos expertos teóricos han hablado acerca de que se debe reducir el Estado. Sin embargo, pues se tiene que trabajar con lo que hay en este momento, ¿no? Ahora, cuando decimos en gobierno de cuates, oye, pues sí puedes tener un gobierno de cuates, pero que tus cuates no sean corruptos, que no puedes estén evitarlo. vinculados a proceso. No lo puedes evitar. ¿No? No, O sea, es que eso no lo pero puedes es que evitar. es la connotación. La connotación es un gobierno de cuates implica que les perdones, que les dejes pasar a pesar de que no están haciendo lo correcto en sus facultades, en lo que les corresponde. Eso es a lo que nos referimos, porque Exacto. de amigos, pues todos son amigos en política, ¿no? Digo, vienes Relativamente. arrastrando un equipo de muchos años y es evidente que van a estar ahí. Ahora, ¿qué vas a priorizar? Creo que eso es lo interesante, que tengas un buen amigo ahí, que esté, porque yo no dudo que Rodolfo Castro tenga una amistad. Fue un papel importante en la campaña de Alfonso Durazo. Evidentemente iba a estar ahí. Yo me imagino que más de uno está celebrando ahí porque Pero no era ¿cómo muy podemos, querido del Sol, gabinete, ¿no? Sol, ¿cómo podemos decir y defender que fue una figura importante esta persona? Porque jugó un papel importante en la campaña. ¿Acusado de dónde y de qué?
O sea, No, en es la muy campaña peligroso. de Alfonso Durazo Por él jugó eso, un papel por relevante. eso. A ver, para mí no es importante, pero entiendo que para la campaña y para el trabajo que yo te se hizo entiendo, para llegar yo te entiendo. al proyecto fue importante. Yo te entiendo. Ahora, pero si tú me dices, ¿qué tan importante es para mí qué? A mí No, me yo te interesa. entiendo, no es para ti. El asunto es, ¿qué tan importante es este personaje dentro de una campaña cuando este personaje ya venía con una bronca? Una bronca que no tiene que ver con que se llevó los lápices de su escritorio. Sí, pero está la presunción de inocencia y una bronca que todavía no está comprobada, Yo ¿no? estoy de acuerdo contigo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, si partimos de que el señor es culpable, pues entendería que todos los argumentos estén bien basados, pero todavía existe la presunción de inocencia y yo no podría y no debería, digamos, juzgarlo cuando la autoridad todavía correspondiente no lo ha juzgado. Sí, claro, como pasa con todos los acusados ahorita, desde el Lozoya hasta Murillo Karam. Digo, si vamos a usar esa lógica, no entiendo, ¿no? Yo creo que aquí el tema es, vamos entendiendo, no necesitamos tantos monos tan importantes y tan relevables. Bueno, entonces hay que cambiar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. No, espérate, ¿No? Hay que decirle a los legisladores Tiempo, que la tiempo. cambien porque entonces no Es que funciona la por eso- burocracia que tenemos. Por eso el Pero gobierno cuando de ha cuates, funcionado correctamente. por eso el pues, gobierno ¿no? de cuates no se acaba, porque los cuates están también en el Congreso y los cuates están también Eso es en a el lo poder que voy. judicial, O sea, los cuates tienen que ser corruptos y quieren que ser ineptos, pues no, ¿verdad? Puedes Bueno. tener cuates que son buenos y que son aptos para su trabajo y los tiene. O me vas a decir que todo el gabinete de Alfonso No, yo Durazo no, con por un supuesto, Rodolfo Castro. por Yo supuesto creo que no, por supuesto que no. Lo que estoy poniendo en duda es la necesidad de todo el gabinete. O sea, si no El podemos, gabinete tiene que si estar, no o sea, podemos evitar pero un esta gobierno, discusión, Conrado, lo entiendo, pero el gabinete tiene que estar porque hay una ley orgánica si que no se tiene que podemos cumplir. evitar un gobierno de cuates, ¿para qué queremos tantos cuates? Esa es la pregunta que yo le propongo a la gente que nos empecemos a hacer los sonorenses, porque ninguna persona en el legislativo va a empezar a tomar este tema si la gente no lo empieza a hablar. Bueno, entonces para eso están las leyes de participación ciudadana, que ahora los pueden presentar al Congreso, juntar el 0.3% de la población y presentar una ley, una nueva ley orgánica del Poder presentada y Ejecutivo. defendida por la cuate principal de la administración anterior. No, o sea, no es así, perdón, pero yo creo que aquí es la gente la que tiene que ponerse Bueno, a revisar. ok, solamente para ponerlo en contexto, porque yo creo que de aquí se pueden derivar muchas preguntas Muchos y temas. coincido en muchos puntos diferentes con Conrado. Sin embargo, hablando en un contexto específico, ¿el gobernador tiene un gobierno de cuates? No, no lo tiene. Y Rodolfo Castro es todo el gobierno del Estado, es todo el gabinete, tampoco lo es. Y qué bueno que se fue. Es cierto lo que dices también, Sol. Estoy de acuerdo en parte con los dos. ¿Cómo evitar el gobierno de cuates? Era la convocatoria, lo vamos a hacer, exacto. Tomando en cuenta las experiencias. El panismo fue cuatismo, se convirtió en cuatismo. El gobierno del PAN fue de cuates. En exceso. Totalmente. No, exacto, porque se le decía, a mitad del sexenio, a Guillermo Padres le dijo Rubén Aguilar, cuando estaba la corrupción a todo lo que da, y muchos cuates que se quisieron achicharrar con él, y ahí está la historia, que no tuvieron los pantalones para irse a mitad del sexenio. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando no estás de acuerdo con algo? Le dijo Rubén Aguilar, gobernador, a los 3 años, era cuando estaba la corrupción ya, después de los Enraizada ya. malnacidos, de la entrevista que había dado con nosotros, en fin. Dijeron, tienes que despedir a estas personas. Es que despedirlos porque ya la gente está viendo un gobierno corrupto. Y el gobernador dijo, no, yo me quedo con ellos porque son mis amigos. Prefirió un gobierno de cuates y terminó como terminó. Un perfil como es Guillermo decir, Padres que no tiene nada que ver con el perfil de... No, por No, eso. no, No. Son dos, ni Coincido. con Claudia Palovín, ni. A ver, no. Estamos, por supuesto que no. Por eso no queremos que el gobierno de Alfonso Durazo se convierta en lo que tanto se criticó. Y por eso no podemos pasarle una al gobernador y decir, gobernador, está bien como lo hizo. El gobernador tiene que entrar en una autocrítica, ojalá se le dé. Está mal el manejo que dio el gobernador. Está mal cómo presentó, porque el Estado arropó a un Rodolfo Castro, que yo también estoy de acuerdo contigo. No, tiene gente muy competente el gobernador, sin duda. Pero también tiene otra gente que le mancha y que está ahí robando oxígeno, como un secretario de Economía, que yo no sé qué está haciendo en la Secretaría de Economía o qué ha hecho en la Economía, y entre otras personas. Y que ya es bueno que haya cambios, como se dice. ¿Cómo evitar eso? ¿Y cómo evitar cómo llegó con el PRI? Con el PRI fue lo mismo. El PRI fue gobierno de compadres, no de cuates. El PRI fue gobierno de compadres. Y de una estructura simulada, se inventó un fiscal anticorrupción que sirvió solo para perseguir. Y vean todo lo que hizo ahí en su cuestión personal. Vean, digo, que los hayan perdonado, eso es otra cosa. Es decir, pero la estructura de simulación de un comité de participación ciudadana que no sirvió para nada, pregúntale a Conrado, cómo lo persiguieron a él y su esposa, a nosotros, ahí está, y a muchos más.
para nada, nada es nada. Se metieron, violaron la autonomía de la Universidad de Sonora, una fiscalía anticorrupción de 400 millones de pesos, no sirvieron para nada. Y los panistas terminaron con una Contraloría Ciudadana que tampoco hubo resultado. La Contraloría Ciudadana. No, es en serio. Digo, a ver, eso entonces, se supone que Morena es algo diferente. Se supone que Morena llegará a ser, a ver, no, al primero te vas. Eso, el gobierno de cuates es que pase lo que haya pasado. Puede haber cuates buenos, o sea, Totalmente, cuates No puedes gobernar preparados. con tus cuates. Es que hay que ser claros. Tienen que ser tus amigos con los que gobiernas. Pues es obvio. Por eso esto, Sí. bueno, pero amigos competentes. Claro. Yo también digo, Yo con la experiencia del gobernador, yo creo que sí tiene muchos amigos en el camino y seguramente a cualquiera que pues le parezca que no está haciendo las cosas bien, pues son fáciles de intercambiar. Hay que recordar que aquí todos somos necesarios más no indispensables. Y creo que esta premisa la va a tener el gobernador. Digo, es una de las primeras, digamos, situaciones a las que se enfrenta. Y yo no coincido en algo, Luis Alberto y Conrado. Ustedes dicen, no, es que no era necesario que lo arropara, Bueno, yo no lo veo como un arropamiento necesariamente a Rodolfo, sin embargo, pues tampoco era necesaria rudeza. Digo, que querían que le gritara, que dijera que no se iba a permitir, o sea, pues es la forma del gobernador. Se va, no va a volver, espero que no vuelva, la verdad. Y bueno, yo creo que en un medio donde se le pregunta, en una rueda de prensa, que esperaban que le pegara a la mesa o que fuera grosero, no tiene por qué serlo, simplemente es una decisión que se tomó, le dio la salida digna, decir que él renunció cuando todos sabemos que aquí nadie renuncia, ¿no? Te piden No. la bola. pero nos hubiera sido mejor decirle, le pedí la renuncia, Conrado. Decirle, a ver, le pedí la renuncia porque no puede haber ningún funcionario en mi gobierno así. Cualquier funcionario que esté que haya una presunta, sospecha, seguir el librito, Conrado. Bueno, es que cuando tú analizas que representas un estado, lo correcto es que digas le pedí la renuncia. Y es donde se confronta con los cuates. Pues esa es mi objeción con el tema. Sí, exacto. Siempre se pelea con el cuatismo. O sea, la institucionalidad. Entonces, digamos que Tiempo, la tiempo, discusión tiempo. no es el fondo, sino las Tiempo, formas, como tiempo. lo dijo el No, gobernador, ¿no? No, es que la institucionalidad se somete al cuatismo. Ese es el problema. Y por eso es por lo que yo estoy pugnando por este caso en específico sirve de ejemplo para dejar claro que no funciona el sistema tal y cual es, porque siempre se somete la institución Así al es. cuate. Tiene que ser al revés. Es decir, el gobernador debió haber dicho, no, es que ya que se inició el proceso le pedimos la renuncia y que se vaya. Así, porque es el gobernador, es el jefe del Poder Ejecutivo. Ustedes decían en el programa pasado, el poder es para ejercerse, pues ahí está. Bueno, Se ejerció, ¿no? Se Eh. ejerció, nada más que a lo mejor no fueron las palabras que ustedes querían escuchar de un jefe del Ejecutivo. ese es el tema, ese es ¿no? el tema. El poder lo tiene para los sonorenses, no para sus amigos. Si él dice para Lo los corrió Conrado. si él dice para los sonorenses. ¿Está o no está Rodolfo Castro Valdés Sí, en el sí. gabinete? Ya Sí, no sí. está. Sí, sí, A sí. ver, lo que querían era que Alfonso Durazo le dijera, le pedí la renuncia, Sí, lo corrí porque no totalmente. queremos aquí nadie vinculado a Totalmente. proceso. Totalmente. Pero bueno, no lo dijo de esa forma, pero simplemente ahí está la renuncia. Él ya no está en el gabinete. Y eso- Entonces es que no me gusta la forma en que lo dijo Y el eso- gobernador. Bueno, pues hay No, que no. pasarle al gobernador No es unas que no me líneas guste. de cómo le gustaría a Sol, no es nosotros que los no medios me que nos dé guste. declaraciones. Sol, no es que no me guste, es que es gobernador del estado. Y O sea, como no es que- gobernador del estado puede tomar decisiones sin necesariamente hacer declaraciones que nos parezca correctas o incorrectas a los medios de comunicación. ¿Ah, Al sí? final el resultado es el mismo. ¿Se fue o no se fue? No, Fue Rodolfo Castro. No, a ver, yo te entiendo, es que tienes razón, me estás justificando el resultado con la causa. No, el resultado de esto que sucedió fue a causa de una decisión tomada antes, que fue permitirle quedarse durante un año. Esa fue su decisión. Porque existe la presunción de inocencia. Yo sé, y aún es inocente hoy. Y tú no quieres que regrese, pero aún es inocente. El señor entró hace un año. Ese año que él estuvo ahí fue porque el gobernador, en su poder de gobernador constitucional, dijo, aquí se queda. Entonces, ahora que se va porque renunció. No, se va porque él le pidió la renuncia. No podemos someter el sentimiento de cuates a la institucionalidad. Y si va a ser así, entonces hagamos chiquitos a los cuates, porque nos van a costar mucha lana y nos van a costar muchos errores. Y podemos agarrar ahorita una serie de errores que no sé si son de cuates, pero sí es de un cuidado específico que no debiesen ser. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomando este caso en específico para advertir que el camino que tenemos en México está equivocado. Son muchos cuates los que someten a la institución. Es todo.
Conclusión. Bueno, yo coincido he coincidido en el caso de que México necesita cambiar la política, la burocracia es muy ancha, etcétera, etcétera, pero esos son, digamos, debates de otro tema que tendríamos que analizar con Son los mucho únicos tiempo. que valen. Ahora, yo nomás voy a cerrar con esto, y lo cuestiono y se lo pregunto al público. ¿Alfonso Durazo tiene un gobierno de cuates, sí o no? Solamente hay dos respuestas. La pregunta es, no tiene un gobierno de cuates. El gobernador privilegió los perfiles antes que solamente sus compromisos, porque los compromisos en política sí se cumplen. ¿Cumplió con el Rodolfo Castro, que fue importante en su campaña? Sí. Ahora, se presentó la vinculación al proceso. ¿Sigue Rodolfo Castro en el gabinete? No sigue. ¿Les gustó, no les gustó las declaraciones, como lo dijo el gobernador? Pues eso ya es algo que cada quien podrá juzgar como le parezca, pero el resultado sí es el mismo. Rodolfo Castro no está porque el gobernador no se lo permitió, porque aquí nadie renuncia. Aquí le pides la renuncia, lo renuncias, le pides la bola, como lo quieran mencionar. A mí me parece que no tiene un gabinete de cuates y que esa decisión es importante y que sirva también para decirlo, porque sí hay que reconocer que no se te vaya tanto el tiempo hasta que lo vinculen a proceso. Toma la decisión antes, digo, la decisión a lo mejor ya estaba tomada, pero pues así se pagan los favores en política. Sí, pero oye, O que te mate otra persona a otra boda. También. Ok. No, o sea, nos podemos ir con una serie de errores que se están solapando. No tiene caso. El asunto es, tiene que haber sanciones de parte del gobernador. Para eso es gobernador. Pero, a ver, Sí, pero él no del tiene un Estado. delito aquí en Sonora. ¿Quién? Sí, Rodolfo No, Castro. no, Tiene un delito, ni está vinculado, ni está en un proceso, ni está juzgado, ni hay una denuncia. Lo está viviendo en Baja California, que eso no le exime de que moral o sea moral o no moralmente correcto, No. pero aquí ¿qué le va a castigar el gobernador? Aquí ya lo corrieron. No, pero por eso, él no debió haber estado, o no debió haber ni aceptado incluso. O sea, yo no sé, o sea, entiendo los compromisos, yo también estoy de acuerdo contigo, que los compromisos en campaña se tienen que pagar. ¿Pero qué Debieran- compromisos? no, me refiero, él, lo Qué que le peligroso que apoyó, tiene compromisos con esta persona que pero tiene un caso en... el empresario, el que tú quieras. Porque siempre va a ser así. Bueno, hay Dicen que el aterrizar eso en el político, plano de no, la realidad. no, pero el político es Esa es así. la Por realidad. eso, hay que legalizar la realidad, a eso voy. No sé, esos empresarios que ponen en campaña y todo, hay que transparentarlos. Y ya quitarle porque no se va a poder en el sistema mexicano. Y como lo hace el sistema gringo, ¿quién importa en campaña? Ahí está el nombre, la razón social y tú sabes Claro, quién aporta en totalmente. campaña. Y cuando va, se le paga el favor. Quitémosle. acabó, Y ujú. se acabó. Totalmente. Se paga el favor, no me digan, no sean hipócritas los políticos porque vienen en campaña. Y es que no es cierto, el que te va a poner, le vas Se a va a cobrar. pagar. Claro, Punto. totalmente. Pero como dices, dentro del Estado, legalicen ya. Pero si tú sabes que tienes un funcionario que está desde un principio sujeto a un proceso, ¿por qué lo sostienes tanto tiempo? A lo mejor medio año, 3 meses, no sé, o otra figura donde no está. No podemos permitir, yo cierro con esto, ni se la debemos de pasar ni al gobernador, ni al Toño, ni a los diputados, ni a nadie. Así es. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, esto se va a convertir en un gobierno de cuates. Por eso es la reflexión y cerramos. Exacto, yo también estoy de acuerdo contigo, Sol. No es de cuates. Y es un gobernador muy duro, muy demandante, pero ¿por qué permitió esto? Ya no se puede volver a repetir. Ni podemos dejárselas pasar a él ni a nadie. Porque si no, vamos a repetir la historia fatídica de los últimos 2 sexenios. No queremos. Ahí está. A mí no me pueden decir. Por eso yo cuando todavía hay muchos panistas que no nos quieren ni periodistas porque les dijimos las verdades y a un costo. Y muchos panistas que no tuvieron el valor para renunciar y se arraron. No, discúlpeme, la vara está muy alta. No queremos. Ya la historia ya está. 2 sexenios de fracasos. ¿Sí o no, Conrado? Son ¿Coincides 12 años conmigo? perdidos totalmente. 12 años perdidos en el combate Totalmente. a la corrupción. Unos porque no quisieron, no pudieron y no tuvieron la Y capacidad. otros porque se sintieron con el poder de hacerlo. Así es. Y otros, en el sexenio pasado, se construyó un andamiaje institucional, Sole Auditorio, de 800 millones de pesos al año, que no sirvió para nada, solo para perseguir, para enriquecerse. Muchos. Aquí, al menos hacemos el compromiso, no lo vamos a permitir. Que se reproduzcan esas prácticas tan cancerígenas y que tanto daño hicieron a los sonorenses. Mucho. Ojalá y qué que bueno no. que lo dices porque creo que el gobernador ha sido muy explícito en exacto, este por diagnóstico eso. y lo tiene perfectamente estudiado y lo ha mencionado y ha hablado al respecto. Digo, Totalmente. claro que tenemos que hacer esta reflexión, se entiende y bueno. Por eso fortuna ya no está, digo. Seamos claros, ¿no? ¿Cómo? Por fortuna ya no está. No, Digo, exacto. No, eso hay que reconocer. en 12 años, por fortuna, Sí, hay un cambio. sí, eso sí. Eso se reconoce. ¿no? Tienes razón. Lo que Tienes podamos razón. debatir después de esto está bien. es de Tienes verdad. razón. Ujú. Cerramos con reconocimiento. Ya no está. Bueno. Con los panistas estuvieron los 6 años, muchos. Sí. Con el priismo Se se cambiaron de hicieron legislativo compadres para acá y así. y gastaron para estar. Ujú. Aquí por lo menos muy mal la salida,
pero ya no está. Esperemos que siga la lista y que se vayan muchos que no deben de estar. Gracias, Sol. Gracias. Gracias, Luis. Muy buena mesa.